¿Por qué la Iglesia se dividió en 6 partes? Con unos 2.400 millones de fieles, que representan cerca del 31% de la población mundial, el cristianismo, en sus diferentes denominaciones, es la religión con mayor número de seguidores en el mundo. En América, la Iglesia está dividida principalmente en protestantes al norte y católicos en México, y en el centro y sur de América. Y en Europa están los protestantes al norte, católicos al sur y centro, y en el este se encuentra la Iglesia ortodoxa. Esto, claro, es generalizando, ya que en cada país existen todo tipo de religiones. ¿Por qué se dividió tanto la Iglesia? Lo que comenzó con una pequeña comunidad después de la muerte de Jesús, que durante más de 3 siglos era difícil distinguir del judaísmo, se convirtió en un movimiento vigoroso durante los 2 siglos finales de la Edad Antigua y creció fuertemente en militancia y poder durante la Edad Media, hasta el punto de convertirse en un poderoso agente político. Con el crecimiento llegaron las divisiones y lo que comenzó siendo un movimiento unitario se convirtió en una diversidad de denominaciones, a menudo algo difícil de diferenciar para el común de la gente, especialmente cuando se habla de las iglesias cristianas orientales. Dentro de los procesos divisorios de las iglesias cristianas, los llamados cismas han tenido un papel estelar. ¿Quiénes son los cristianos de Occidente? ¿Qué es la era apostólica? ¿Qué fue la controversia filioque? ¿Cuál es la diferencia entre el celibato del clero entre las diferentes iglesias? ¿Una separación de la iglesia causó 8 millones de muertos? ¿Qué diferencias hay entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas del Este? ¿Qué es la Iglesia de Oriente y cuándo se separó? En este video explicaremos cómo el cristianismo llegó a convertirse en las 6 grandes partes y numerosas denominaciones que lo conforman actualmente. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es el cristianismo? ¿Quiénes son los cristianos de Occidente? El cristianismo es una religión monoteísta abrahámica que sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios y resucitó tras ser crucificado, cuya venida como el Mesías o Salvador, ungido, en hebreo, fue profetizada en el Antiguo Testamento y es narrada en el Nuevo Testamento. Con más de 2.400 millones de personas en el mundo que dicen ser cristianas, el cristianismo es la religión más grande del planeta, representando cerca del 31% de la población mundial. Se estima que los cristianos constituyen la mayoría poblacional en 157 países. El cristianismo presenta una amplia diversidad cultural en sus ramas occidental y oriental. El cristianismo occidental es una de las 2 grandes subdivisiones del credo cristiano y está constituido esencialmente por la Iglesia Latina y el protestantismo occidental. La Iglesia Latina es la mayor de las 24 denominaciones católicas existentes en el mundo, en plena comunión con el Papa, mientras que las otras 23 son conocidas como iglesias católicas orientales. Dentro del protestantismo occidental, las 2 denominaciones básicas son el protestantismo y el anglicanismo o Iglesia de Inglaterra. Cerca del 87% de los cristianos de todo el mundo son occidentales. El cristianismo se divide principalmente en 6 partes: Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa Oriental o Iglesias Viejas Orientales, Iglesia del Este, Protestantismo y Restauracionismo. La Iglesia Católica está dirigida por el Papa y Obispo de Roma, máxima autoridad en materia de fe y gobierno eclesiástico. Está formada por diócesis, cada una gobernada por un obispo, designado por el Papa. Funciona con 7 sacramentos, siendo el principal la Eucaristía, litúrgicamente celebrada en la misa. Al igual que la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Oriental remonta su herencia al origen del cristianismo y tiene una organización patriarcal, es decir, está gobernada por patriarcas, siendo uno de los más importantes el de Constantinopla. Aunque suele hablarse de Iglesia Ortodoxa Oriental como un bloque, este credo cristiano enfatiza la autonomía de sus componentes, siendo la mayoría iglesias nacionales, incluyendo la griega, la rusa, la serbia y muchas otras. Las iglesias viejas orientales, a menudo llamadas también iglesias ortodoxas orientales, alimentando la confusión, están conformadas por 6 denominaciones: siriaca, copta, etíope, eritrea, armenia e india o siria de Malankara. Estas iglesias reconocen los 3 primeros concilios ecuménicos de la cristiandad, Nicea, Constantinopla y Éfeso, pero rechazan los dogmas establecidos en el concilio de Calcedonia
y en su lugar adoptan una cristología diferente. La Iglesia del Este o Iglesia de Oriente es una escisión del cristianismo primitivo, que se produjo después de que el Concilio de Éfeso condenó al teólogo Nestorio en el año 431. Es una iglesia cristiana oriental que sigue la cristología y eclesiología tradicionales de las iglesias históricas de Oriente, y la mayoría de sus fieles actuales son asirios étnicos, bajo la denominación de Iglesia Asiria de Oriente, a menudo llamada Iglesia de Oriente. El protestantismo nació del cisma desencadenado en el catolicismo en el siglo XVI por Martín Lutero, durante la Reforma, y sus seguidores son llamados protestantes. Los herederos de otros reformistas, fundamentalmente Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, son llamados cristianos reformados. El anglicanismo, una rama del protestantismo también llamada episcopalismo, se desarrolló a partir de la Iglesia de Inglaterra tras la Reforma inglesa, en el marco de la Reforma protestante europea. El restauracionismo fue una corriente religiosa surgida en los Estados Unidos a comienzos del siglo XIX, cuyos seguidores se consideraban restauradores de las enseñanzas originales de Jesús, lo que resultó en el surgimiento de varias iglesias independientes, siendo una de las más grandes y conocidas la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o Iglesia Mormona. Dentro del restauracionismo se incluyen también los Testigos de Jehová y los Adventistas. El cristianismo empezó en el siglo I con el inicio del ministerio de Jesús. El cristianismo del siglo I abarca la historia de la formación de la religión cristiana, desde el comienzo del ministerio de Jesús, cerca del periodo entre los años 27 y 29 de la Era Común, hasta la muerte del último de los 12 apóstoles, poco antes del año 100. El cristianismo primitivo comenzó a desarrollarse a partir del ministerio escatológico de Jesús, y tras su muerte, sus seguidores iniciales constituyeron una secta mesiánica judía. Pablo de Tarso, un judío fariseo que no formó parte de los 12 apóstoles de Jesús y fue perseguidor de cristianos en la provincia romana de Judea, se convirtió al cristianismo en algún momento entre los años 33 y 36. A través de sus epístolas, el apóstol Pablo escribió los primeros documentos reconocidamente históricos del cristianismo, realizando también una monumental obra de apostolado, la mayor de la historia. Pablo empezó a realizar proselitismo entre el pueblo gentil, bajo la creencia de que a los conversos no judíos se les podía permitir la exención de los mandamientos judaicos, con base en su fe en Jesús. Este fue el inicio de una gradual división que fue separando el cristianismo primitivo del judaísmo. La era apostólica. Tradicionalmente recibe el nombre de era apostólica el periodo posterior a Jesús, que concluyó con la muerte del último de los apóstoles, durante el cual estos realizaron la primera labor apostólica. Apartando a Judas Iscariote, cuya muerte, según los evangelios y la tradición, se produjo en algún momento entre su acto de traición a Jesús y la crucifixión del Nazareno, el primero de los apóstoles originales en morir fue Santiago el Mayor, decapitado entre los años 41 y 44. Pedro fue crucificado y Pablo decapitado en 67, penúltimo año del gobierno de Nerón. El último apóstol en morir fue Juan, entre 95 y 97 en Éfeso, único de los discípulos de Jesús cuyo deceso, según se cree, se produjo por muerte natural. Según los Hechos de los Apóstoles, la iglesia de Jerusalén comenzó en Pentecostés, con unos 120 creyentes, en un cenáculo del monte Sión, donde los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y salieron de su escondite, tras la muerte y resurrección de Jesús, para comenzar a difundir la nueva fe. La inclusión de gentiles llevó a la separación del cristianismo del judaísmo. Si bien el cristianismo comenzó como un movimiento dentro del judaísmo del Segundo Templo, las dos religiones fueron divergiendo gradualmente durante los primeros siglos de la época cristiana, hasta que el movimiento cristiano empezó a ser percibido como claramente distinto del judío en el siglo IV. Los historiadores continúan discutiendo la datación de la manifestación del cristianismo como una religión separada del judaísmo. Para el hebreísta, rabino e historiador estadounidense Shea J. D. Cohen, la separación del cristianismo del judaísmo fue un proceso, no un evento, en el que la iglesia se volvió cada vez más gentil y cada vez menos judía. Sin embargo, algunos momentos han sido señalados como puntos de inflexión, incluyendo el Concilio de Jerusalén, entre los años 48 y 50, y el primer Concilio de Nicea, entre mayo y junio de 325. El primero es señalado como parteaguas por los defensores de una separación temprana, y el segundo por los partidarios de un divorcio tardío. El establecimiento del punto de divergencia se complica por las interacciones entre judaísmo, cristianismo gentil y cristianismo judío que se produjeron durante los 4 primeros siglos de la Era Común. El año 313, Constantino y el Edicto de Milán, y el Concilio de Nicea en el año 325.
Dos hitos esenciales para la distinción del cristianismo como una religión separada del judaísmo ocurrieron en los años 313 y 325. En 313, los coemperadores Constantino y Licinio promulgaron el Edicto de Milán, que legalizó oficialmente el cristianismo en el Imperio Romano. Constantino, que gobernaba Occidente, y Licinio, que controlaba los Balcanes, se encontraron en Mediolanum, la actual Milán, y decidieron modificar las políticas respecto a los cristianos, tras el decreto de tolerancia emitido 2 años antes por el emperador Galerio en Serdica, nombre romano de Sofía, la capital de Bulgaria. El Edicto de Milán legalizó el cristianismo, pero no lo convirtió en la iglesia oficial del imperio, lo que tendría que esperar hasta el año 380 con el Edicto de Tesalónica, emitido por Teodosio I. 12 años después del Edicto de Milán y con el patrocinio y la participación de Constantino, se reunió en Nicea, en la actual Turquía, un concilio ecuménico con la asistencia de 200 obispos. En Nicea fue establecido el credo niceno y se promulgó el derecho canónico primitivo, lo que marcó la separación definitiva entre cristianismo y judaísmo. La donación de Constantino. La donación de Constantino es el nombre que recibe un documento forjado, bajo la forma de un decreto imperial, en el que supuestamente Constantino I el Grande le transfería al Papa la autoridad sobre Roma y el sector occidental del imperio. Posiblemente elaborado en el siglo VIII, fue utilizado particularmente en el siglo IX para respaldar las reivindicaciones políticas del Vaticano. El falso decreto imperial declara que Constantino profesa el cristianismo y otorga al Papa Silvestre I varias insignias y privilegios imperiales, así como el Palacio de Letrán, Roma, el resto de Italia y las provincias occidentales del imperio pasan al papado. Si bien la autenticidad del documento venía siendo repetidamente cuestionada desde comienzos del siglo XI, fue Lorenzo Valla, humanista y renacentista y sacerdote católico italiano, quien en 1440 dejó en evidencia, con sólidos argumentos filológicos, la falsedad de la donación de Constantino. Aparte de las pruebas filológicas en contra, el documento presenta errores groseros. Fechado un 30 de marzo sin indicar el año, menciona incorrectamente a Galicano como cocónsul de Constantino I en su 4º mandato, cuando los registros históricos confirman que ambos nunca ejercieron juntos el consulado. La caída del Imperio Romano de Occidente fortaleció a la Iglesia Católica. Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476, el cristianismo ya llevaba décadas de crecimiento vigoroso, y el nuevo Dios superaba el estatus divino del que había gozado el emperador. La caída de la Roma occidental fue gradual y mientras el imperio de Occidente se desmoronaba, varias figuras intelectuales de peso apuntalaban la nueva religión. Durante la segunda mitad del siglo IV, Ambrosio de Milán, futuro San Ambrosio, uno de los 4 grandes padres de la Iglesia latina, marcó un hito al conseguir que se reconociera el poder de la Iglesia por encima del Estado y desterró definitivamente el paganismo de la vida política romana. Fue Ambrosio quien estableció el concepto del emperador cristiano como un hijo obediente de la Iglesia, sirviendo bajo las órdenes de Cristo, que tanta influencia tendría en el empoderamiento del catolicismo en la Edad Media. Más tarde, a caballo entre los siglos IV y V, Agustín de Hipona, futuro San Agustín, considerado el máximo intelectual del cristianismo durante el primer milenio, junto a San Pablo, sentó las bases de gran parte del pensamiento cristiano medieval y moderno. En paralelo con Agustín, Jerónimo de Estridón, futuro San Jerónimo, escribió una obra profundamente influyente en el cristianismo del medioevo. La Iglesia extendió inmensamente su importancia durante la Edad Media en Europa, y la vida de todo pueblo o ciudad giraba en torno a su templo católico. Divisiones en el cristianismo en el siglo V por diferencias en la cristología. La cristología es una rama de la teología cristiana que se ocupa de Jesús. Diferentes denominaciones tienen posiciones distintas sobre cuestiones como si Jesús era humano, divino o ambos, y sobre cuál sería su papel como Mesías en el profetizado reino de Dios y en la salvación de las consecuencias del pecado. Los primeros textos cristianos confirieron a Jesús varios títulos, como Hijo de Dios, Hijo del Hombre y Mesías, todos derivados de las escrituras hebreas. Entre los siglos II y V, la relación entre la naturaleza humana y divina de Cristo fue un tema central de debate en la Iglesia primitiva y en los primeros 7 concilios ecuménicos. El concilio de Calcedonia, en el año 451, emitió una formulación de la unión de las 2 naturalezas de Cristo, llamada diofisismo. La mayoría de las principales denominaciones del cristianismo occidental y la ortodoxia oriental suscriben esta formulación, mientras que otras ramas de las iglesias orientales la rechazan, defendiendo el miafisismo. El miafisismo sostiene que Jesús es completamente divino y completamente humano, en una sola naturaleza, a diferencia del diofisismo, respaldado por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Oriental y el protestantismo,
entre otras, cuya doctrina cristológica establece que Jesús tiene dos naturalezas distintas pero inseparables, divina y humana. ¿Qué es la controversia filioque? Filioque es una expresión que se traduce como «y del Hijo», que es materia de controversia teológica entre las iglesias cristianas. El credo niceno-constantinoplano, aprobado en el Concilio de Constantinopla en 381, con base en el credo niceno del primer concilio de Nicea del año 325, dice: «Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre». La cláusula filioque, añadida al credo niceno-constantinoplano, probablemente en el tercer concilio de Toledo del año 589, dice: «Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo». En 1014, la Iglesia Latina adoptó el canto del credo en la misa con el añadido filioque, mientras que todas las iglesias ortodoxas de Oriente utilizan el texto original del credo niceno-constantinoplano, sin el agregado. En las últimas décadas se han dado pasos para que la cláusula filioque no sea un obstáculo para una mayor comunión entre el catolicismo y las iglesias ortodoxas. El cisma de Oriente de 1054, la separación de católicos y ortodoxos. El cisma de Oriente y Occidente, también llamado cisma de 1054, cisma este-oeste y gran cisma, fue la ruptura de la comunión o fraternidad entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Oriental, acaecida en el año 1054. Entre las principales diferencias que condujeron al gran cisma cabe destacar la cláusula filioque sobre la procedencia del Espíritu Santo, el tipo de pan, con o sin levadura, a utilizar en la Eucaristía, la posición frente a la iconoclasia y la coronación de Carlomagno por el Papa y la formación del Sacro Imperio Romano Germánico, que fortalecieron la Iglesia Latina, así como la reivindicación de jurisdicción universal del jefe de la Iglesia Católica. Otro desencadenante del gran cisma fue el lugar que ocuparía Constantinopla en la Pentarquía. Este fue un modelo de organización de la Iglesia formulado en las leyes del emperador romano Justiniano I, en el que el cristianismo sería gobernado por los jefes de las 5 sedes episcopales principales: Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén. La excomunión entre ambos terminó en el evento de 1054. La primera gran medida precismática fue tomada en el año 1053 por el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, quien cerró todas las iglesias latinas en la capital del Imperio Romano de Oriente. León IX fue papa y gobernante de los estados pontificios entre el 12 de febrero de 1049 y el momento de su muerte, el 19 de abril de 1054. Es recordado principalmente por las acciones que precipitaron el gran cisma de 1054, que se concretó el 16 de julio de ese año, solo 3 meses después de su muerte. Este acontecimiento cismático es considerado el principal punto de inflexión en el proceso de separación formal entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa Oriental. En los críticos meses previos al cisma, el Papa León IX envió a Constantinopla una legación liderada por el cardenal francés Humberto de Silva Cándida para negociar con el patriarca Cerulario, pero llevando consigo una bula de excomunión del líder religioso constantinoplano. Las negociaciones fracasaron y el cardenal de Silva entregó a Cerulario la bula de excomunión, lo que en ese momento no era válido, aunque en Constantinopla no se sabía, ya que el Papa León IX había muerto en Roma el 19 de abril de 1054. Cerulario respondió a su excomunión excomulgando al cardenal de Silva y a los demás miembros de la legación papal, y el cisma se produjo. ¿Cuál es la diferencia entre el celibato del clero entre las diferentes iglesias? En los primeros años de la Iglesia, el clero estaba compuesto mayoritariamente por hombres casados. En 1 Corintios 9:5, Pablo pregunta: ¿no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, como lo hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Después, durante la práctica cristiana primitiva, a los sacerdotes, muchos de ellos hombres casados, se les empezó a exigir que se abstuvieran de tener relaciones con sus esposas, mientras se exigía el celibato a los nuevos miembros del clero. Actualmente, el celibato sacerdotal continúa vigente en la Iglesia Católica y en las ortodoxas orientales, aunque en estas el requerimiento no es tan estricto como en la denominación latina. En la ortodoxia, los clérigos pueden ser viudos, a condición de que no vuelvan a casarse. Sin embargo, algunas iglesias católicas de Oriente, como los maronitas, ordenan clérigos casados, pero ya no pueden volverse a casar tras la ordenación. Las iglesias protestantes principales, luterana, reformadas, anglicanas, no exigen celibato y sus ministros pueden casarse y tener hijos. John Wycliffe y Jan Hus empezaron las críticas contra la corrupción de la Iglesia. Si bien Lutero es considerado el padre de la Reforma, antes de él, el reformador inglés John Wycliffe y el teólogo bohemio Jan Hus
fueron precursores del protestantismo, que sostuvieron posturas abiertamente contrarias a la Iglesia Católica. Tanto Wycliffe como Hus fueron considerados herejes por la Iglesia romana medieval. Wycliffe defendió una relación personal entre el individuo y Dios, oponiéndose a la enseñanza de que la salvación pasaba exclusivamente por la Iglesia. Wycliffe criticó a los miembros del alto clero que ostentaban riqueza y abogó por un retorno a la pobreza material de los cristianos primitivos y a la pureza espiritual. Hus compartió el mismo rechazo de Wycliffe por la riqueza de los altos prelados de la Iglesia, y ambos coincidieron en que la Biblia debía estar al acceso de la mayoría, defendiendo su publicación en las lenguas locales. Wycliffe murió en 1384 y en 1414 el Concilio de Constanza lo declaró hereje y ordenó la quema de sus huesos y de sus libros. A Hus le fue peor, ya que fue quemado en la hoguera por herejía en 1415, en la misma ciudad de Constanza. Johann Tetzel vendía indulgencias. El fraile dominico alemán Johann Tetzel, que vivió entre los años 1460 y 1519, pasó a la historia como un clérigo indisolublemente ligado al tráfico de indulgencias, ya que se convirtió en prácticamente un viajante de su comercio por numerosas regiones de Alemania. En su formulación común, el asunto consistía en que ciertas consecuencias del pecado podían ser objeto de una remisión o indulgencia, concedida por determinados representantes de la Iglesia y bajo ciertas condiciones. La venta de indulgencias por parte de Tetzel se convirtió en un gran escándalo, siendo el principal detonante de la Reforma protestante de Martín Lutero. La predicación de Tetzel en Jüterbog, cerca de Wittenberg, en la primavera de 1517, provocó la 95 tesis de Lutero en esa ciudad, el 31 de octubre del mismo año. Tetzel era un teólogo superficial y fue duramente cuestionado por sus enseñanzas, poco sólidas respecto a las indulgencias por los muertos. Su afirmación de que los obsequios aseguraban las indulgencias post-mortem, junto con las operaciones financieras en torno a las mismas, eran sintomáticas de los abusos católicos que resultaron en la Reforma. Por la Reforma protestante de 1517 se separó la Iglesia de Occidente en católicos y protestantes. La Reforma protestante fue un movimiento teológico en el cristianismo occidental de la Europa del siglo XVI, que planteó un desafío religioso y político al papado y a la autoridad de la Iglesia católica. La Reforma, cuyo momento estelar se produjo el 31 de octubre de 1517, con la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero, marcó el inicio del protestantismo hacia finales del Renacimiento, siendo uno de los eventos que se considera el fin de la Edad Media en Europa y el comienzo de la moderna. La Reforma ha sido el mayor cisma ocurrido en el interior de la Iglesia de Occidente y separó a los miembros de esta comunidad religiosa en católicos y protestantes. Si bien ha sido fechada en 1517, con la acción de Lutero que dio origen al luteranismo, antes, otros movimientos reformistas abogaron por cambios en el cristianismo occidental, que son considerados precursores del proceso de reforma. La Guerra de los 30 años con 8 millones de muertos fue producto de la Reforma protestante. La Guerra de los 30 años, peleada fundamentalmente en Europa Central entre 1618 y 1648, un mortífero conflicto que condujo a la muerte de hasta 8 millones de militares y civiles en los combates, y como consecuencia del hambre y las enfermedades, algunas regiones de Alemania registraron decesos demográficos superiores al 50%. La guerra se originó en la Reforma del siglo XVI, que desencadenó un conflicto religioso al interior del Sacro Imperio Romano Germánico. La Paz de Augsburgo, de 1555, intentó detener la conflictividad dividiendo el imperio en estados católicos y luteranos, pero el acuerdo colapsó por la posterior expansión del protestantismo, más allá de estas fronteras. La guerra terminó con la Paz de Westfalia, que inclinó la balanza de poder en favor de Francia, que entró en la guerra en la fase final, sentando las bases de los conflictos expansionistas de Luis XIV. Los protestantes rechazan al Papa. Históricamente, los protestantes han sido críticos severos del papado como institución, rechazándolo, tanto por cuestiones teológicas como por la manera en que Roma ejercía el poder sobre las iglesias. Los protestantes rechazan la pretensión del Papa de ser la cabeza terrenal de toda la Iglesia, e incluso que Pedro, apóstol y primer pontífice, es la roca sobre la que ésta se edifica, asignando ese rol a Jesucristo. La convicción de que el Papa era el anticristo fue sostenida por casi todos los protestantes de los siglos XVI y XVII. Cuando el Papa no solo se negó a apoyar la reforma de la Iglesia, sino que empezó a usar el poder del Vaticano para perseguir a los reformistas, Lutero concluyó que el Papa era el anticristo, y la mayoría de los demás protestantes le siguieron en esa creencia. El calvinismo. El calvinismo, también llamado cristianismo reformado, es una denominación religiosa protestante basada en la tradición teológica representada por el teólogo francés, asentado en Suiza, Juan Calvino.
La tradición reformada fue desarrollada por Calvino, Ulrico Zwinglio y otros teólogos contemporáneos europeos. Sin embargo, debido al rol estelar y a la gran influencia de Calvino en los debates eclesiásticos y confesionales del siglo XVI, la denominación adoptó su nombre. Calvino era un niño de 7 años cuando Lutero publicó sus 95 tesis en 1517, y el surgimiento de las iglesias calvinistas o reformadas corresponde a la segunda fase de la Reforma protestante. El calvinismo enfatiza la naturaleza moralmente débil y corrupta de la condición humana, haciendo indispensable la gracia soberana de Dios en la salvación. En el siglo XVI el calvinismo se extendió por los Países Bajos y algunas regiones limítrofes de Alemania, así como por Francia, Inglaterra, Polonia, Hungría y Lituania, llegando también a las colonias inglesas en Norteamérica, con gran cantidad de colonos calvinistas. Guerra de Esmalcalda. La Guerra de Esmalcalda fue un conflicto que enfrentó al emperador Carlos V y el Sacro Imperio Romano Germánico con los estados protestantes alemanes de la entidad imperial entre 1546 y 1547. La guerra terminó transitoriamente con la victoria del ejército del emperador en la batalla de Mühlberg, que permitió a Carlos V, también rey de España como Carlos I, aplicar una solución con el Interim de Habsburgo de 1548. Sin embargo, el enfrentamiento se reanudó en 1552, con la llamada Guerra de los Príncipes, y el resultado final fue la Paz de Augsburgo de 1555, que reconoció la potestad de los príncipes luteranos alemanes de imponer su religión a sus súbditos. Aunque el conflicto fue una guerra religiosa, en el bando católico del emperador combatieron connotados protestantes, mientras que Francia, un reino del catolicismo, terminó interviniendo decisivamente en favor de los príncipes protestantes. Estos alineamientos contrarios a las religiones de los actores que la protagonizaron estuvieron dictados por motivaciones políticas, económicas y sociales. Las guerras de religión entre católicos y protestantes. Bajo la influencia de Calvino, los protestantes franceses comenzaron a alejarse de los servicios religiosos católicos. Se les llamó hugonotes por motivos desconocidos. La primera de las guerras de religión francesas entre católicos y protestantes comenzó después de que más de 50 hugonotes fueron masacrados en Bassy el 1 de marzo de 1562. En agosto de 1572, una turba fanática católica masacró a entre 2.000 y 3.000 protestantes en París, y a principios de octubre otros 7.000 hugonotes fueron víctimas de pogromos en otras ciudades y pueblos. La guerra civil desatada terminó en 1598 con el Edicto de Nantes, mediante el cual el Reino de Francia hizo importantes concesiones a los protestantes franceses. ¿Qué diferencias hay entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas del Este? La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Oriental se encuentran en un estado cismático desde hace casi 1000 años, cuando se produjo el Gran Cisma en 1054, por diferencias teológicas, lingüísticas e históricas. La principal discrepancia es la primacía papal que sostiene el catolicismo, es decir, la doctrina católica de que el obispo de Roma y papa debe ser reconocido como la máxima autoridad de las iglesias cristianas del mundo. En algunas iglesias orientales esta primacía se entiende solo como un honor mayor, una especie de primero entre iguales, pero sin conceder al papa ningún poder efectivo sobre otros conglomerados religiosos. Según varios estudiosos, la primacía papal que pretende el catolicismo es la única diferencia de fondo que separa a la Iglesia Ortodoxa Oriental de la Iglesia Latina, impidiendo la comunión que había antes del Gran Cisma. La cláusula filioque es otra desavenencia que, sin embargo, muchos consideran menor. ¿Qué es la Iglesia de Oriente y cuándo se separó? La Iglesia del Oriente, también llamada Iglesia Persa, Iglesia de Babilonia, Iglesia Siria Oriental, Iglesia Seleuciana, Iglesia Caldea, Iglesia de Edesa e Iglesia Nestoriana, es una comunidad religiosa de Oriente, del rito siriaco oriental. La tradición sostiene que fue fundada por los apóstoles Bartolomé y Tomás, junto a Tadeo de Edesa, uno de los 70 discípulos de Jesús según una creencia oriental. Teológicamente adaptó la doctrina del nestorianismo, que hace énfasis en la separación de las naturalezas humana y divina de Jesucristo. Nestorio, un teólogo cristiano sirio del siglo V, separó radicalmente a Cristo en dos naturalezas, una humana y una divina, ambas plenas, de tal modo que constituyen dos entes independientes, una doctrina cristológica considerada herética por la Iglesia latina. La Iglesia de Oriente comenzó su trayectoria propia en el siglo V, tras el cisma nestoriano, y actualmente cuenta con congregaciones en Irán, Irak, India, China y los Estados Unidos. ¿Qué es la doctrina de la justificación? En la teología cristiana, la justificación es el proceso o evento mediante el cual los pecadores se hacen justos ante los ojos de Dios. Históricamente, las posiciones teológicas sobre la justificación
han constituido elementos de discrepancia entre las iglesias cristianas. En 1999, la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial consensuaron un documento, compartiendo una comprensión común sobre la justificación. Una de las principales diferencias entre las iglesias es si la justificación constituye un suceso o evento, un proceso dinámico transformador o ambas cosas. También se discute si la condición puede perderse y recuperarse, y cuál es el papel del bautismo y los demás sacramentos. En general, se acepta que el bautismo es un acto inicial de justificación o de camino a ella, y que la participación en los sacramentos, confirmación, matrimonio, penitencia, Eucaristía y unción de los enfermos son pasos en el buen rumbo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan por qué la iglesia se dividió en 6 partes. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.